En entrevista con Radio Educación, el doctor Andreu Espasa de la Fuente, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, analiza la moción de censura aprobada en el Congreso español que separó del cargo de presidente del gobierno al conservador Mariano Rajoy, así como las perspectivas para el nuevo gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez. Es un momento histórico y al mismo tiempo inesperado de la política española, porque no se pensaba que podría ir tan rápido, que el Partido Socialista podría conseguir los apoyos para tener una moción de censura exitosa en el Parlamento. Y, de hecho, yo creo que el mensaje que se está mandando desde el Congreso es un mensaje positivo para el país y positivo para el exterior, que es el hecho de que no hay tolerancia hacia la corrupción, no se hacen estas distinciones entre si se ha juzgado como algo civil o penal, y por lo tanto el mensaje que se da es que la corrupción, cuando se demuestra en los juzgados, y los juzgados son suficientemente independientes como para perseguir al principal partido del país, al partido del gobierno, cuando pasa esto, la corrupción se paga políticamente. Y además otro mensaje importante es que, a pesar de que hay la crisis territorial con el caso de Cataluña, la bandera, el nacionalismo, no sirve para evitar el costo político de la corrupción del partido gobernante. ¿Sánchez está obligado a convocar a elecciones o buscará quedarse los 2 años que le quedan a la legislatura? Lo que parece más probable es que Sánchez intentará al menos un año más, es decir, va a respetar los presupuestos recientemente aprobados y va a intentar llevar adelante otros presupuestos para 2019, y en este año lo que ha dicho es algo problemático porque tiene una situación muy difícil, tiene muy poco apoyo parlamentario de su propio partido y tiene que llevar adelante medidas con amplio consenso. Por lo que ha dicho, va a intentar hacer reformas que cuenten ya con el consenso de la mayoría del Congreso, como la universalización de la sanidad pública. Va a reducir también, por lo que está prometiendo, los artículos más represivos de la llamada Ley Mordaza sobre la libertad de expresión en España, hay una crisis de libertad de expresión en España por la que varios cantantes, de hecho, han ido a prisión últimamente o han sido condenados y algunos han escapado. Va a hacer también una pequeña reforma energética para favorecer la energía solar en España, sobre todo a nivel fiscal. Va a impulsar el diálogo con Cataluña dentro de la Constitución, y esto va a ser un problema en parte porque ha recibido apoyo de los nacionalistas, y los nacionalistas seguramente quieren que este diálogo desborde el marco constitucional. Y también ha dicho que va a hacer una ley de género, porque en España, igual que en Estados Unidos y que en otros países, actualmente el gran movimiento social existente en España, que ocupa las calles de España, es el movimiento feminista, que hizo una gran huelga el 8 de marzo con manifestaciones masivas, y seguramente hay un consenso suficiente en la Cámara para llevar a cabo una ley de género que garantice la igualdad salarial entre hombres y mujeres en España. Al mismo tiempo, ha prometido respeto a la Unión Europea, que esto se traduce a nivel, digamos, fiscal, parlamentario, en respeto a las promesas de reducción del déficit. Y eso le puede traer problemas con la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, la coalición Unidos Podemos, del Partido Podemos y Izquierda Unida, porque seguramente si tiene que respetar los límites que pone la Unión Europea al gasto fiscal y al mismo tiempo tiene que contentar al partido más de izquierdas del Parlamento, que es un partido fuerte, que es el tercer partido de la Cámara, puede haber problemas para la estabilidad de este gobierno y puede haber problemas para la duración de este gobierno. ¿Hay dudas de si veremos a Podemos en el gabinete de Sánchez? Parece, el mismo Podemos ha exigido formar parte de este gabinete, y el argumento en parte tiene sentido, que es el hecho de crear un gobierno en el que se corresponsabilicen las decisiones de estos dos partidos de izquierda y formen no una mayoría absoluta, pero una mayoría respetable de más de 150 diputados. A Sánchez no le interesa, y lo que es casi seguro es que va a formar un gobierno exclusivamente de miembros del Partido Socialista y va a contar con el apoyo externo de Podemos. Pero es muy difícil que Podemos logre entrar en el Parlamento. Lo que Podemos le interesa es que, en la medida de lo posible, influir en esta nueva etapa que se ha abierto con la expulsión de
Mariano Rajoy y tener una buena posición para la siguiente convocatoria electoral. Como nos decía, Sánchez contó con el apoyo de los independentistas catalanes, pero ¿cuál es la perspectiva del conflicto catalán, ya que el PSOE apoyó la aplicación del artículo 155? Es una perspectiva interesante porque es un apoyo sin negociación. Sánchez no se ha comprometido a nada, solo se ha comprometido a echar al PP, que se interpreta como un mal menor en la histórica relación entre el nacionalismo catalán y los dos grandes partidos españoles. Se considera con razón que el Partido Popular siempre ha sido más hostil a las aspiraciones del nacionalismo catalán, con lo que se confía, por una parte hay un castigo a Mariano Rajoy por parte del independentismo presente en el Congreso español, y por otra hay una esperanza de que Pedro Sánchez probablemente proponga algún tipo de reforma que seguro va a ser insatisfactoria para el núcleo duro del independentismo catalán, pero al mismo tiempo es muy probable que de alguna forma, al proponer esto, el Partido Socialista, el gobierno actual de España, el gobierno del Partido Socialista, abandonaría la estrategia de parapetarse en la ofensiva judicial, que es lo que ha hecho el Partido Popular. El Partido Popular no ha querido hacer política en relación al conflicto de Cataluña y ha promovido que fueran los jueces quienes hicieran la política, quienes hicieran una política sobre todo de persecución de los dirigentes del nacionalismo catalán. Y es posible que con Pedro Sánchez veamos un protagonismo de la política que implique, por lo tanto, quizás, con suerte, algunas medidas que rebajen la tensión con el nacionalismo catalán, quizás medidas, se está especulando, aunque no se sabe bien, quizás medidas que en un futuro no muy lejano puedan abrir el camino a indultos o a una salida menos represiva del actual conflicto entre el nacionalismo catalán y el Estado español. Y en el caso del País Vasco, ¿cómo se traducirá el apoyo de los nacionalistas vascos? Es un apoyo complicado y para ellos ha sido muy incómoda esta posición de tener que ser decisivos. Justo acababan de pactar los presupuestos del Partido Popular y de hecho una de las condiciones por las que han apoyado la moción de censura es que estos presupuestos no se cambien, no se alteren. Pero al mismo tiempo, al haber apoyado al Partido Socialista, seguramente lo han hecho, hay muchos motivos, hay la presión propia, por ejemplo, del nacionalismo catalán, pero probablemente lo que más tiene en mente la dirigencia del Partido Nacionalista Vasco es que si no lo hacían, estaban de alguna forma fortaleciendo a un partido que es realmente mucho más antagónico a los intereses del nacionalismo vasco que el Partido Socialista y que el Partido Popular, que es el Partido Ciudadanos, que es un partido que se propone, por ejemplo, eliminar los privilegios fiscales que tiene actualmente el País Vasco y se propone una regeneración nacional de España recentralizando muchas de las competencias. Y si de alguna forma hay que leer la moción de censura como un movimiento estratégico de los socialistas y de la izquierda en contra del ascenso de Ciudadanos, que es un partido que va muy bien en las encuestas y que en caso de ganar sería muy hostil a los intereses del Partido Nacionalista Vasco. Van a ser unas semanas muy interesantes porque, insisto, y eso es de estas cosas interesantes de la política, era muy inesperado que hubiera este cambio tan radical de una semana para otra, y además era inesperado también que el actual presidente de España hace solo un año estaba desempleado, estaba expulsado, se había él mismo expulsado del Parlamento, es el primer presidente de España que no tiene acta de diputado y que no podrá votar en las votaciones del Congreso, y nos da una lección de lo contingente e inesperado que es la historia en proceso, ¿no? La historia actualmente de nuestra realidad, la historia que nos está tocando tan interesante y imprevista de nuestros días. Escuchamos al doctor en Historia Comparada Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Andreu Espasa de la Fuente, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.